10:20. Hay un dato de junio, ojo, de junio de este año, en medio de la pandemia de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, que ya decía que el 15% de alumnos universitarios habían abandonado las aulas. Estamos en septiembre, empezó un nuevo ciclo y probablemente, Renato, ese porcentaje haya aumentado, ¿no? Porque, claro, a muchos de los alumnos la cuarentena los agarró cuando ya se habían inscrito, ya sea en el instituto o en la universidad, y los resultados, por supuesto, el impacto de la economía luego se vio en las siguientes semanas. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el diagnóstico en este momento de estos jóvenes que buscaban un sueño, como bien tú decías, pero se han visto perjudicados por toda esta situación? Vamos a hablar de ello con Paul Neira, director general de The Learning Factor, y también con Ana Núñez, directora de la Oficina de Gestión de Becas del PRONAVEC, para que nos digan no solamente el diagnóstico, sino también las oportunidades. Y empezaremos con Paul Neira. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cuál es tu diagnóstico en este momento sobre la situación de los estudiantes universitarios? A ver, yo me atrevería a ampliar un poco más la mirada, Mabel, Renato, que también hay que incluir no solamente a los estudiantes universitarios, sino a aquellos que forman parte de la educación superior en general en el país, porque son los universitarios y también los que están en la técnico-productiva, que se han visto golpeados por el efecto de la situación económica que ha impactado y generado una crisis a ese nivel. La información que tú mencionabas hace un instante por parte de FIPES, que es la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior en el Perú, que agrupa a cerca de 20 universidades privadas, es información a partir de un estimado, a partir de cifras que viene de este grupo de universidades, pero estas solo representan una cuarta parte de las universidades licenciadas en el país. Al momento hay 97 universidades licenciadas de un total de 148. Entonces la pregunta en realidad que tenemos que preguntarnos y aquilatar es realmente de cuántos estudiantes estamos hablando que están o en peligro ahora que arranca el segundo semestre académico a nivel universitario de educación superior, en peligro de abandonar las clases o ya las abandonaron. Y la investigación lo que demuestra es que aquellos estudiantes en estas situaciones que tienen menores niveles de ingreso o pertenecen a niveles socioeconómicos más bajos, una vez que abandonan los centros de educación superior, las chances de que puedan regresar a las aulas son ínfimas. O sea, es decir, es un abandono que podría ser permanente. Y eso sí es un golpe fuerte que tenemos que ver cómo mitigarlo. Y es súper interesante que esté acá la representante del PRONAVEC, porque entiendo que hay un conjunto de normas y de planteamientos de política para poder mitigar ese tema, pero hay que hacer una acción concertada a todos los niveles. Y un elemento más adicional, como decía, la información que tenemos disponible es información respecto de instituciones superiores de educación superior privada, pero no sabemos mucho de las universidades nacionales. Hace 2 semanas atrás, en un programa dominical, salió la indicación de un conjunto de estudiantes que no pueden conectarse, estando matriculadas en una universidad nacional o estatal, no pueden asistir a las clases porque no tienen acceso a Internet. Entonces eso, en la práctica, es casi como un abandono, porque no están teniendo acceso a la educación. Entonces, hay un conjunto de elementos que hay que mirar cómo enfrentar y cómo mitigar, y de repente es parte de la discusión que tenemos que tener seriamente, ¿no?, en este momento. Sí, así es. Bueno, según lo que la fuente que citaba Paul, ¿no?, la FIPES, la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, son 10 las universidades y 500 los institutos que se encuentran actualmente en riesgo de un posible cierre. Yo quería preguntarle a Ana, antes de hablar de las salidas que seguramente también existen, profundizar un poco en el tema de cuáles son las razones. Es lógico pensar que las principales son económicas, pero imagino que también hay otras de orden logístico, de orden social, que están impidiendo que millones de estudiantes en todo el Perú puedan continuar con sus clases. No sé si, Ana, tienes más o menos una idea acabada respecto de cuáles son estas razones.
Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por la oportunidad de comentarles buenas noticias que tienen que ver con la atención en esta emergencia para los chicos y prevenir precisamente este problema. Pero para atender tu pregunta, efectivamente, de lo que nosotros hemos podido mirar como casuística durante las becas y en este año de la emergencia, nos hemos dado cuenta que ha habido un incremento masivo de la participación de los jóvenes en los concursos de becas vinculados a las becas de permanencia, no tanto. Ahora Paul mencionaba las becas, la situación de los chicos de las universidades públicas, por ejemplo. Nosotros tenemos una beca que es la beca permanencia, que está orientada a los jóvenes de universidades públicas, que siempre ha tenido mucho interés por parte de la comunidad educativa, pero este año particularmente en el marco de la emergencia se ha triplicado respecto de los últimos 3 años, ¿no? Entonces, este interés por querer buscar algún financiamiento, ¿no?, como el que menciona Paul, para poder acceder a una computadora, en este contexto cobra especial interés, ¿no? Se ha triplicado en cuanto a las solicitudes, pero en cuanto a la ampliación de la misma beca, ¿también se aumenta su alcance? Bueno, esta beca sí ha tenido un aumento durante el tiempo, ¿no? Y este año hemos tenido 8.000 becas para esta población. Y en la beca que dirige exactamente a la población afectada en el marco de la emergencia sanitaria, que es la beca de continuidad de estudios, para esta segunda convocatoria estamos también incorporando la posibilidad que los chicos de las universidades privadas puedan participar, no solamente a los jóvenes de las universidades públicas o institutos o escuelas de educación superior públicas y privadas, sino también estos chicos de las universidades públicas. Vamos a hacer una pausa, vamos a continuar con la conversación. También queremos escuchar a los chicos, a los universitarios, a los que están estudiando también una carrera técnica. Nos pueden llamar al 212-4100, al 212-7165 y que nos comenten cuál es la situación por la que están pasando. Y yo quería dejar una pregunta para el próximo bloque. Si bien hay estos problemas que enfrentan las familias, los chicos, también esta situación de la virtualidad ha afectado la calidad de la educación. Me imagino que hay algunas carreras que necesitan la presencia de los estudiantes, talleres, etcétera. Lo conversamos tras la pausa también. Volvemos. 6 de la tarde con 33 minutos. Estamos conversando con Paul Neira, director general de The Learning Factor, y con Ana Núñez, directora de la Oficina de Gestión de Becas del Pronavec. Diferentes razones son las que están llevando a miles de estudiantes, si no a millones ya, no solamente en el Perú, sino en América Latina, pero en el Perú nos preocupa, por supuesto, principalmente a esta suerte de deserción, sobre todo en aquellos estudiantes que están llevando estudios superiores, no solamente en universidades, también en institutos. Y tenemos precisamente en la línea, antes de continuar la charla con nuestros invitados, a 2 testimonios. El de una estudiante, que es Catherine, que nos llama desde Lurín, y el de un padre de familia, Carlos, que nos llama de Surco. Le damos las buenas tardes a ambos y nos encantaría escuchar lo que tienen que contarnos. Catherine, por favor, cuéntanos. Tú estudias en la UTP. ¿En qué situación te encuentras actualmente? Muy buenas tardes. Bueno, le relataré brevemente. Yo actualmente soy estudiante de la UTP, de la carrera de Psicología de la sede Lima Sur. En el anterior ciclo se hizo el cobro regular de la pensión y indicaron que nos iban a hacer un descuento al finalizar el ciclo o cuando el presidente indicara de que las clases iban a ser 100% virtuales, debido a que el pago que nosotros realizamos es por clases presenciales. Culminó el ciclo, nunca se hizo ese descuento, es más, me cobraron con los moratorios. Yo hace unos días sufrí la pérdida de un familiar por todo esto que está pasando y pedí a la universidad que me hiciera el descuento del anterior semestre que yo debía. Ellos me indicaron que no aplicaba para eso y que la universidad no estaba realizando esos descuentos o ese trámite. Ahora, ¿estás estudiando ahora mismo o has tenido que dejar de estudiar? Ahora, para matricularme esta pensión a este nuevo ciclo, me indicaron que pagara. Hice un esfuerzo junto con mi familia para yo poder pagar. Hice el pago.
Ahora, como me pasó esto de mi familiar, pedí a la universidad que por favor mi matrícula mi matrícula más mi seguro, que es 396 soles, me lo pasaran para un siguiente semestre por todo esto que me estoy atravesando. Y me indicaron que no, que solamente el anterior semestre, que fue de marzo a agosto, era por única vez que estaban haciendo este traslado. Catherine, y me imagino que el pago de la universidad es a través del esfuerzo de tus padres. Ellos, ¿cuál es la situación que han tenido en sus trabajos? No, yo actualmente estudio y trabajo. Tú misma entonces te solventas tus estudios, sí, pero estás trabajando. Sí, estoy trabajando, pero obvio que se me ha aplicado una rebaja a mi sueldo con el que yo contaba antes. Todo esto informé a la universidad y actualmente pedí una beca socioeconómica, indicando mi caso, pero hasta la fecha no me responden y la verdad yo me siento casi obligada, porque ellos me indican que si yo deseo retirar todo este ciclo, voy a perder mis 396 soles y me siento casi obligada a perderlos. Caramba. Entendemos, pero admiramos también tu esfuerzo, Catherine. Así es. Y también el valor de llamarnos y contar tu experiencia, que no debe ser, por supuesto, nada cómodo. Ojalá que desde las oficinas de bienestar social de las distintas universidades también haya una reacción. Lo vamos a conversar en un instante con nuestros invitados. Tenemos, Mabel, a Carlos, desde Surco. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, señorita Mabel. ¿Qué tal? Te escuchamos. Entendemos que tu hijo está en la Universidad San Martín. Sí, señorita. El pequeño problema que tengo es que mi hijo está en la Universidad San Martín, recién ha culminado el primer ciclo, pero el problema es ahorita el que tengo es por la pandemia que ha habido, todo ese problema que ha habido, no he podido pagar mis mensualidades. Y estoy atrasado más o menos unos 3 meses. Ya, el problema es que me están no hay modo de comunicarse con nadie, con mi coordinador, mi profesor, ningún encargado. Solo mi hijo lo hace vía virtual. Ahora, el problema es que le están obligando ahora que se ponga al día las mensualidades y que pague la matrícula, que me sale algo de 4,000 y tanto. Y yo le digo que por favor que se comuníquense conmigo. Yo que quisiera hablar con alguien, algún encargado, para yo poder pagar unas 2 mensualidades y pagar mi matrícula para que no pierda el segundo ciclo. Pero no hay forma de comunicarse, con nadie. E ir a la oficina principal, a la universidad, y tampoco no le dan ninguna razón. Muy bien, Carlos. Bueno, muchas gracias por tu testimonio también. Yo quería saber rápidamente cuáles son las impresiones que les han dejado estos testimonios tanto a Ana como a Paul. Ana, ¿empezamos contigo? Sí, bueno, gracias, Katy, por contar tu testimonio, porque efectivamente tu situación, la que tú nos planteas, es parte de una de las poblaciones objetivos de esta beca que yo mencionaba hace un momento, que es la beca de continuidad de estudios, ¿no? Que precisamente enfoca en aquellas familias que han sido afectadas por la pandemia en este contexto y que pueden estar en riesgo de tener sus estudios. Entonces, tú has gestionado ya algún tipo de descuento o de recategorización o de beca, media beca con tu institución educativa. Esa es una de las 4 características para ser participante de esta beca. Entonces, te invito a que puedas revisar las bases del concurso, porque efectivamente alguna de estas 10,000 becas que estamos concursando podrían ser eventualmente para ti. Y por cada caso es particular, ¿no? Porque cada uno tiene una historia de vida y a cada familia, a cada uno, esta pandemia lo ha afectado en diferente proporción. Pero qué difícil es encontrarse con esta maquinaria a veces de las universidades que puede resultar poco empática, ¿no? Muy fría, ¿no? Sí. Sí, ahí yo quisiera quizás mencionar un par de temas, Renato, Mabel, y tiene que ver con lo que mencionaba el padre de familia respecto al caso que está enfrentando con su hijo, de que no tiene al otro lado de la línea o al otro lado del correo electrónico esa estructura, digamos, que le pueda soportar, digamos, ¿no? O sea, yo creo que la situación de la crisis sanitaria ha golpeado no solo a las familias y a los estudiantes, sino también a la capacidad operativa de las instituciones para poder responder con mayor facilidad o poder
echar a andar mecanismos que quizás reglamentariamente sí existen, pero no se pueden hacer ahora. Y eso también es un tema de pedirle al padre de familia, si mal no recuerdo es Carlos, Sí. mantener permanentemente, digamos, el esfuerzo, documentar cada una de las intervenciones, guardar los correos electrónicos, registrar de alguna manera las interacciones que está teniendo él con la institucionalidad de la universidad, porque eso al final puede ayudarlo a sostener casos y eventualmente, como bien me decía Ana, digamos, poder postular a alguno de los mecanismos que el Estado peruano está poniendo por delante para poder enfrentar esta situación, que es compleja, es una situación sumamente compleja y multidimensional, que tiene que ser además enfrentada en conjunto, digamos, a ese nivel, ¿no? Exacto, porque ¿de qué sirve también pensando en las universidades? Estos alumnos que van desertando también son un golpe a la economía de estas universidades, ¿no? Entonces quizá si hay un fraccionamiento, si hay facilidades, pues pueden mantener también a esta plaza que es importante porque eso también impacta las economías de las familias, pero también de las universidades. Y en ese sentido, yo les había preguntado antes de ir a la pausa, ¿cómo afecta esto la calidad de la enseñanza también? Porque entiendo que hay ciertas carreras que necesitan de esta presencialidad. Imagino las ingenierías, los talleres que se necesitan para poder hacer el aprendizaje correcto. Paul. Allí quizás, Mabel, es súper interesante tu pregunta porque además tiene varios elementos de los cuales enfrentarlo. Uno puede ser desde el punto de vista de la oferta que ofrecen las instituciones de educación superior de enseñanza cuando hay estos elementos que pueden ser limitantes. Por ejemplo, no solo en términos de las ingenierías, que tienes que tener los laboratorios, ¿de acuerdo? Que físicamente tienes que estar en el lugar para poder, pienso en la ingeniería civil, la ingeniería mecánica, digamos, tienes que estar en contacto con los instrumentos y los equipos, sino también en toda la gama de formación de ciencias de la salud. Los médicos, enfermeras, estomatólogos que tienen que trabajar con los equipos, con las personas, o sea, pienso por ejemplo en los dentistas o los odontólogos, tienen que, digamos, sentarlos en las sillas y hacerle tratamiento vocal a las personas para aprender a trabajar. Todo eso se está viendo, digamos, puesto como que en la congeladora, producto del tema de la crisis sanitaria. Pero hay un factor adicional que tiene que ver con el tema de la tecnología que tú preguntabas, Mabel, y ahí es importante mencionar un par de cosas. La primera es que de todos los países de América Latina, si nos comparamos, por ejemplo, con Chile, el nivel de penetración de la educación superior en el Perú, ojo, es educación superior, en Chile es 8 de cada 10 estudiantes que terminan la secundaria ingresa a estudiar educación superior. En Colombia, 54%, es decir, 5.4 estudiantes que terminan la educación superior que están en el colegio, entran a la educación superior, ya sea técnico o universitaria. En el Perú estamos hablando del 32%. Wow. Entonces, y si miramos la cifra un poquito más fina, digamos, vamos a encontrar de que solo el 22% del quintil más pobre de la población accede a la educación superior, mientras que el 53% del quintil más rico de la población peruana que termina el colegio accede a la educación superior. Entonces, si traspolamos esas cifras y la miramos respecto a las condiciones para poder enfrentar una educación a distancia, claramente esa desigualdad se va a ver manifiesta en la capacidad de ofrecerle la oportunidad de estudiar a un estudiante que no tiene necesariamente los equipos, la conectividad o incluso teniendo el equipo, un celular. Acuérdense que en el Perú cerca del 93% de la conexión a Internet es a través de celulares, pero eso no es suficiente para poder dar una clase. Y la velocidad que ella pueda tener, porque además no sabemos exactamente de esos 93%, por lo menos yo no manejo esa cifra, cuántos son prepago y cuántos son pospago. Entonces, hay condiciones estructurales que pueden estar golpeando esa calidad que no dependen necesariamente o de la institución educativa o del estudiante, sino que algo entre medio que hay que ver cómo trabajar, porque el efecto que puede tener esto respecto de la capacidad del país de tener talento acumulado para poder enfrentar temas de productividad, trabajo y generación ese es el tema, ¿no?
Ese es el tema en el fondo de la discusión. Talentos desperdiciados, acumulados, ¿no? Que están subempleándose, buscando formas de sobrevivir y a la larga de tratar de culminar esos estudios interrumpidos. Tenemos una llamada más de Pablo desde el Callao, no sé si la podemos recibir ahora, son las 6:45. Sí, vamos a escuchar a Pablo, cuya hija estudia en el Instituto Toulouse-Lautrec. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo estás, señor? Buenas tardes. Buenas tardes con todos los panelistas. Mira, yo tengo una queja, ¿cómo se llama? Sobre el Instituto Toulouse. Lo que pasa, mira, ya desde marzo ya viene el ciclo, nada de rebaja, nada, pero lo indignante es que, ¿cómo se llama? La matrícula de mi hija empezó el 16 de agosto, ¿ok? Ya, el 31 de agosto pagué la pensión entera, ¿ya? Sin haber recibido la clase virtual, sin haber ido a estudiar allá, nada por el estilo. Pero ahora, lo más indignante es la segunda cuota. Me ha dado una fecha para pagar el 9 de este mes, de septiembre. Acabo de pagar ahorita. ¿Ya? No es posible, o sea, no dan la clase y me cobra la pensión adelantada. Y la segunda pensión que acabo de pagar, que la clase empezó el 31 de agosto, ya, acabo de pagar la segunda pensión. Señor, todo es virtual, gasto energía, gasto todo, pero sin embargo, hago mi reclamo, me contesta la grabadora. Sigo reclamando, me contesta la grabadora. Al final de cabo, nadie me contesta. Pablo, ¿tú mantienes tu trabajo? ¿Has podido mantener el trabajo durante la pandemia? Sí, señor, sí. Lamentablemente, mira, yo soy servidor del Estado, ya, pero no gano mucho, pero tengo que ajustarme algunas cosas para pagar el estudio de mi hija. Pero tampoco es así, ¿no? El instituto debe ser un poco más consciente, ¿no? O sea, no empezó la clase y tenía que pagar la pensión entera. Lo peor de todo, el 31, la primera clase, ya, me hizo pagar 1.021 soles por una clase. Ahora la segunda pensión ya me facturó, que ya acabo de pagar hoy día los 1.021. Bien, Pablo, vamos a regresar con los comentarios de Paul Neira y de Ana Núñez tras la pausa. Así que... con Paul Neira, director general del Learning Factory, y también con Ana Núñez, directora de la Oficina de Gestión de Becas del Pronavec. Y es el Pronavec en realidad quien le puede dar una luz de esperanza a los padres de familia que, como por ejemplo Pablo, que nos llamaba del Callao, veía que tenía que pagar por unas clases de las cuales, claro, duda la calidad, ¿no? Precisamente por lo que hablábamos de este cambio también de tener las clases presenciales a las clases virtuales, pero también que es golpeado por esta falta de empatía a la que nos referíamos hace unos momentos, Ana. Llama, le contesta el robot, ¿no? Llama y no habla con un ser humano a quien le pueda él hacer la consulta. ¿A dónde me puedo ir a quejar? Yo como padre de familia, ¿cuáles son los pasos a seguir? Hay muchos padres que nos están escuchando desesperados en este momento. Sí, bueno, sea tu institución pública o privada, o sea universidad, o sea instituto, los canales del Minedu siempre van a estar atentos para poder escuchar y atender los reclamos, ¿no? Si es que se trata de una universidad, entonces corresponderá que sea con la SUNEDU, y si se trata de algún instituto, una escuela superior, pedagógica o tecnológica, entonces corresponde por el canal del Minedu poder presentar esta queja, ¿no? Lamentablemente, como expresa el padre de familia, bastante mortificado, justo en este momento es donde más empatía las instituciones, sea del tipo de gestión que sea, tenemos que mostrarnos mucho más empáticas, mucho más sensibles de la situación que están afectando ahorita a miles de familias en nuestro país, ¿no?
Yo quería preguntarle a Paul, un poco ya para ir terminando, ¿qué horizonte, Paul, le trazarías a los jóvenes que nos están escuchando ahora y a los padres de familia también, que quizá han caído en ese pozo de deserción sin retorno que tú comentabas al inicio en tu primera intervención y que lamentablemente están hoy por lo menos impedidos de continuar con sus estudios? ¿Qué alternativas se les pueden plantear? La verdad es que es muy difícil imaginarlas. No sé ustedes, con la experiencia que tienen, qué cosa podrían decirles a esos jóvenes. A ver, Renato, yo creo que hay dos caminos muy claros. Yo le he dado muchas vueltas a este asunto y por una preocupación muy grande que tengo, porque la evidencia de distintas situaciones en las cuales hay procesos disruptivos hacen de que las personas con menos capacidades económicas o sociales o menos capacidad de capital de contactos, digamos, puedan enfrentar con mayor capacidad el shock que está significando la crisis, tanto sanitaria como económica como educativa, que esa es un poco la que está pasando más piola, digamos, si quieres, y que tenemos que ver cómo mitigarla, ¿no? La primera es, como mencionábamos hace un instante, no cejar en documentar el proceso de interacción con la institución y además abrir, como bien decía Mabel, al tema de la empatía para poder generar compromisos que permitan de que los estudiantes puedan continuar estudiando. Como bien decía, las instituciones educativas, sean públicas o sean privadas, sean estatales o no estatales, no pueden darse el lujo de perder estudiantes por múltiples razones. Uno, en unos casos, porque se quiebra el ingreso, en el caso de las universidades o instituciones no estatales, y en el caso de las estatales, por un tema de posición, por un tema de capacidad, por un tema además de prestigio, que no pueden perderla. Y la segunda tiene que ver con abrir los canales de comunicación con el Estado peruano a través de los mecanismos que está planteando, en este caso Pronavec y el Ministerio de Educación, para encontrar mecanismos que los ayuden a continuar, porque desafortunadamente el otro tercer camino, como bien mencionabas, es los que digamos, desafortunadamente hay que llamar los no-ninis, digamos, ¿no? O sea, no me dejan ni estudiar y no me dejan ni trabajar, porque es una categoría nueva, producto de la crisis que estamos viviendo, y que yo creo que los dos escenarios que estoy planteando tienen que ser los caballitos de batalla con los cuales enfrentar esta situación. Y si se diese el caso de que internamente dentro de la familia se toma la decisión colectiva, digamos, institucional dentro de la familia, de detener los estudios, tiene que haber un compromiso así de fuerte de poder regresar, porque, mira, hay múltiples investigaciones que ya prueban que en el Perú los estudiantes que terminaron la secundaria no tienen acceso a educación superior o a mayores niveles de capacitación o certificación de sus aprendizajes, enfrentan una situación muy compleja respecto de sus ingresos futuros. Entonces, es fundamental y crucial poder lograr de que si toman la decisión, que puede ser además un camino, de detener los estudios, sea detener los estudios, no abandonarlos, digamos, ¿no? Muy de acuerdo, bien. es crucial como esta conversación que tendremos que continuarla en otro momento. Nos hemos quedado sin tiempo. Les agradecemos muchísimo por sus aportes, por escuchar también a nuestros oyentes, a Ana, Paul. De verdad que han sido, creo, minutos muy importantes para todos los que tenemos esta misma preocupación, Mabel. Y otro tema pendiente que también tendríamos que abordar es la deserción escolar, que es otro plano, que es muy importante y muy grave también, pero que se está dando. Nuevamente, muchísimas gracias a Paul Neira y Ana Núñez por esta discusión. Son las 6:58. Tremendo debate hoy día en el Congreso de la República.